gustaría continuar con la serie que estamos estudiando, el libro de Hechos. Así es que, ¿qué te parece si oramos rapidote para empezar este tiempo de la palabra? Padre, gracias. Yo te doy gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por cada persona, Señor, que está ahí del otro lado de la pantalla, Señor. Gracias por cada persona que está de este lado, Señor, ayudando y cooperando para que todos juntos podamos el día de hoy unirnos y poder escucharte, poder recibir tu palabra. Gracias, Dios. Te pedimos que nos des oídos para oír, danos ojos para ver, danos un corazón que entienda tus propósitos, que entienda tu voluntad, que entienda tu mensaje el día de hoy. Te damos muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues quiero comenzar esta parte de mensaje porque ya sabes, estamos haciendo esta serie acerca del libro de Hechos y quiero comenzar esta parte haciéndote una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando digo la frase o el concepto diseño original? Si yo te pregunto, ¿qué es diseño original? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? No sé, a lo mejor puede que te vengan imágenes sobre cómo alguien hace el plano de alguna cosa, de algún objeto que está creando, que está ideando en su mente, que la pensó, cómo es que este objeto sería desde un principio, desde antes de ser creado, ¿no? Y cuando ya fuera materializado, cuando ya fuera una obra completa y hecha, realizada, fabricada, etcétera. ¿Cómo quiere la persona que la está ideando, ¿verdad? El autor, cómo quiere que funcione, cómo quiere que se vea, cómo quiere que camine, que trabaje, el propósito que va a cumplir ese objeto, esa cosa, ¿verdad? Y pues hay diseño de todo. Hay diseño de todo, ¿verdad? Ahorita en las imágenes ahí pudiste ver el diseño de una casa que tanto nos sirve para nosotros para poder estar abrigados, estar seguros en un lugar, pero hay diseño de todo. Y cuando pensamos en las cosas espirituales, por supuesto que también hay un diseño para todo. Cuando piensas en el ser humano y pensamos en su diseño original, a lo mejor te viene a la mente Adán y Eva, ¿verdad? Tal vez esos primeros seres humanos que Dios diseñó y que Dios creó, tú podrías pensar que son el reflejo o el ejemplo de lo que sería un diseño original para la humanidad de parte de Dios. Sin embargo, ¿qué crees? Que Adán y Eva en realidad no son los mejores representantes del diseño original, sino que el diseño original, cómo Dios pensó, imaginó que funcionara, que trabajara, que fuera el ser humano, en realidad es Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de diseño original. Jesús en su humanidad como ser humano, así él, obediente, bueno, justo, recto, así es como Dios pensó para que el ser humano sea, ¿sí? Desde un principio. Y cuando nosotros pensamos en el grupo de creyentes, ¿sí?, que creemos en Jesús, que seguimos a Jesús y que nos juntamos y nos reunimos, ¿verdad? Ya sea a la distancia o en persona, este grupo de creyentes al que llamamos iglesia, ¿cuál sería el diseño original para la iglesia? Cuando nosotros pensamos en cómo Dios quería habitar aquí entre el ser humano, entre las personas, cómo Dios pensó, cómo Dios diseñó originalmente que fuera esa tremenda acción de Dios mismo habitar en medio de nosotros. Tal vez tú podrías pensar en muchos ejemplos, ¿sí? Como el tabernáculo, cuando Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Cómo ahí esa tienda de campaña iba a estar su presencia, o algo mucho más glorioso todavía que fue el templo, ¿verdad? En Jerusalén,
Y el último templo ha sido el templo más grande y el más esplendoroso de todos, el templo de Herodes, que fue exactamente en el tiempo cuando estaba Jesús vivo, ¿verdad? Ese era el templo que estaba construido en ese tiempo. Y ese tiempo, tú ahí puedes ver en la imagen, ese templo era impresionante. Digo, ahorita solamente tenemos ideas de cómo pudo haber sido, porque fue destruido pocos años después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero debió haber sido impresionante y asombroso cómo reflejaría la majestad de Dios. Sin embargo, ¿qué crees? Que ni siquiera ese templo reflejaba en realidad el diseño original de Dios, de cómo Él había pensado que fuera habitar su presencia aquí, habitando en medio de nosotros. En realidad, quien cumplió ese diseño original fue la iglesia. La iglesia. Tú y yo, las personas que creemos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, quien perdona nuestros pecados y nuestro Señor, y eso ha causado un renacimiento, un renacer en nuestro ser, una regeneración en nuestro corazón, en nuestra mente. La persona que ha hecho eso, que le ha sucedido eso, que Dios ha hecho eso en su vida, esa persona es parte de este proyecto, de este diseño original de Dios para habitar aquí en el mundo, en medio de nosotros, la iglesia. ¿Sí? Y por eso es que a esta parte de Hechos, que vamos a ver, la última parte del capítulo 2. Y es tan cortito es el pedacito que es del verso 42 al 47, pero es tan sustancioso, tan nutritivo, que lo vamos a dividir en dos partes. Yo te voy a hablar acerca de la primera parte y en el próximo domingo vamos a ver la segunda parte. Pero en esta primera parte vamos a ver cómo Dios, al crear la iglesia, y eso ahorita lo vamos a recapitular, cómo fue, pero Dios al crear la iglesia, Dios estaba creando un nuevo templo, un nuevo lugar donde vivir, una nueva habitación. Y vamos a ver cuál es el diseño original de ese templo, cuál es el diseño original de la iglesia, cómo debemos ser nosotros como iglesia de acuerdo al plano que nos ofrece el libro de Hechos, ¿ok? Entonces, vamos a recapitular rapidote. Así como estamos viendo en esta serie, pues vamos a hacer esta parte, ¿verdad? En el capítulo anterior. Vamos a recordar que Jesús resucitó, ¿ok? Jesús se sacrificó en la cruz, murió, al tercer día resucitó, se le aparece a los apóstoles, a los discípulos, a mucha gente, a más de 400 personas en distintas partes de la región. Les enseña acerca del reino de Dios. Después de 40 días los lleva al Monte de los Olivos, allá a las afueras de Jerusalén, donde Él es tomado, asciende hacia el cielo y les dice, les dejo una misión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, esperen la promesa del Padre de que el Espíritu Santo les va a dar poder para hacer eso que les acabo de pedir, ¿sí? Mientras vayan a Jerusalén, oren y todo, y entonces se va Jesús al cielo. Y los discípulos se reúnen, están ahí 10 días, después de 10 días viene la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta israelita que celebraban en aquel tiempo, bueno, todavía la siguen celebrando los judíos, y en el día de Pentecostés, cuando había una fiesta en la ciudad y venía mucha gente de fuera, de muchas partes, en ese día ocurre un suceso, ¿verdad? Que es el bautismo del Espíritu Santo. Están los 120 discípulos junto, entre ellos los apóstoles ahí en el aposento alto, muy seguramente esperando la promesa, y viene este sonido, ¿verdad? Que hace que la gente se acerque y venga a ver qué está pasando, y hay un fuego que se reparte en las cabezas de los apóstoles y de todos los discípulos ahí para demostrarles que ahora la presencia de Dios estaba no en lugares físicos sino en personas, y son en los creyentes en Jesús.
Y después, al ver los apóstoles y los discípulos que la gente está reunida y esperando una explicación de qué está pasando aquí, y Pedro muy seguramente se sube a la azotea del lugar, de la casa donde están, y les empieza a personas que estaban reunidas ahí para ver qué había pasado. 3,000 metiches que estaban ahí, no se crean, no, es que realmente era impresionante lo que había pasado, ¿verdad? Te aseguro que si tú y yo hubiéramos estado en ese lugar y hubiéramos escuchado ese estruendo como un huracán, hubiéramos salido de nuestras casas, hubiéramos corrido cruzando la calle para ver qué había pasado, y eso fue lo que hizo esa gente. Y entonces estuvo ahí escuchando a Pedro, como el domingo pasado nos dijo Alex, ¿verdad? El discurso que les dio Pedro, hablando acerca de Jesús, diciéndoles a todas las personas que estaban ahí, que apenas hacía algunas semanas habían gritado delante de los sacerdotes, de los jefes judíos, habían gritado porque crucificaran a Jesús, y habían gritado, crucifíquenle, ¿verdad? Y lo hicieron, y ese mismo Jesús murió, y ese mismo Jesús, Pedro les estaba diciendo, ese Jesús que ustedes crucificaron, ahora ha resucitado, y se apareció a nosotros, los 120 que estamos aquí, a más personas fuera de la ciudad que están allá en otros pueblos. Y se nos apareció a todos nosotros para demostrarnos que Él es el Salvador, que Jesús es el Mesías y que es el Rey prometido al pueblo de Israel, a ustedes, ¿sí? A ustedes que están aquí, a ustedes de Jerusalén, a ustedes que vienen de otras partes, de otros países. Venían de Roma, venían de Arabia, venían de Asia, venían de las islas que estaban por ahí, de los países vecinos a Judea, la región. Todos que eran judíos y venían a la fiesta, estaban en ese evento. Y les dice, Dios ha cumplido esta promesa de enviar su Espíritu gracias a que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados. Y ahora su Espíritu va a vivir en todo aquel que crea en Él, ¿sí? Y que se rinde y que lo reconozca como su Rey y como su Salvador. Imagínate. Entonces vamos a leer Hechos 2:42 para ver qué fue lo que pasó después de que Pedro les habla y les hace saber a este grupo de miles de personas que ese hombre al cual crucificaron y que resucitó y que ahora subió al cielo y que prometió regresar. Ahora estos 120 personas que están aquí reunidas con fuego en su cabeza, bueno, arriba de su cabeza, hablando maravillas de Dios en otros idiomas que ni siquiera ellos habían aprendido por sí mismos. De los mismos idiomas de la gente que venía de fuera, ellos estaban hablando esos mismos idiomas. Y ellos decían, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Y entonces, vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron después de escuchar a Pedro. Y dice el verso 42, poquito antes, dice que creyeron las palabras, que creyeron. Seguramente había más ahí de 3,000, pero fueron 3,000 los que creyeron. Fueron 3,000 personas, fueron como 3,000 personas, dice la Biblia, las que creyeron en Jesús y se bautizaron, ¿sí? Se bautizaron en ese mismo día. Un avivamiento estaba ocurriendo como nunca antes había pasado en la historia del pueblo de Israel. Nunca antes había sucedido algo igual. Y ahora eso estaba sucediendo ahí, ¿sí? Y todas estas personas, estos miles de personas, dice que el verso 42, Hechos 2:42, dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles, por medio de los apóstoles. Prodigios ahí quiere decir también milagros, ¿sí?
Y luego vamos a leer el verso 44 al 45 y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Vamos al 46 y 47. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Así es como era el nuevo templo ahora. Así es como funcionaba el nuevo templo, el nuevo, que era este grupo de personas donde vivía Dios, Dios mismo, el Espíritu de Dios viviendo en ellos, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí que hay 5 cosas, hay 5 elementos principales que nos muestran cuál es el diseño original de este nuevo templo, de la iglesia, y que también nos dan a nosotros un ejemplo de cómo, a pesar de ya haber pasado tantos años, todavía seguir su mismo camino, todavía poder seguir su mismo ejemplo, ¿sí? De cómo ser iglesia, una iglesia verdadera, una iglesia de Jesús. Entonces vamos a ver estos 5 elementos. El primero, número 1, la enseñanza de los apóstoles. Número 2, la comunión entre creyentes. Número 3, el partimiento del pan. Número 4, la adoración, que se muestra a través de la oración y la alabanza. Y número 5, la gracia y la salvación. En esta primera parte, como te había dicho, apenas vamos a ver nada más la primera parte, vamos a ver los 2 primeros, la enseñanza y la comunión. Así es que vámonos con el primer punto, pero me faltaba algo. Antes de eso, algo que se va a hacer recurrente en estas marcas, en estas características del diseño original de la iglesia, tanto ahí en la primera iglesia que vamos a ver ahorita, que fue en Hechos de los Apóstoles, como hasta el día de hoy, debe de ser también marca, característica de la iglesia hoy en día, es el amor por Dios y el amor por la gente. Y lo vamos a ver en cada elemento que vamos a analizar de estos 5 elementos, estas 5 características. Vas a ver como en uno y en el otro va a ser algo recurrente: amor por Dios, amor por la gente, amor por Dios, amor por la gente. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente, ¿ok? Bueno, vámonos ahora sí con el primer punto, que es la enseñanza de los apóstoles. Y para eso vamos a volver a leer, pero vamos a un poquito más atrás, en el verso 41, ahí en Hechos 2, verso 41, y dice: después de que Pedro habló este gran mensaje, este gran sermón, esta gran predicación a la gente que se había reunido ahí en Pentecostés, asombrados y maravillados de cómo es que estaba sucediendo todo esto, dice que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Sí? Esto ya lo hablamos ahorita. Pero qué importante es esta palabra que dice que los que habían recibido su palabra o su mensaje, su discurso. Recibido, anota esta palabra, recibido. ¿Sí? En aquel día fueron como 3,000 almas. Y luego, verso 42 dice: y entonces se dedicaban continuamente, esto es clave también, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, fíjate bien, vamos a ver aquí que hay 2 palabras claves. Y la primera es que recibieron la enseñanza. Es decir, no nos está diciendo que la gente que creyó ahí, que fueron como 3,000 personas, no
es muy distinto si dijera, y los que estuvieron de acuerdo, nada más. Estuvieron de acuerdo, ok. No, pues sí es cierto, tienes razón, Pedro. Tienes razón, a mí se me hacía como que ese Jesús, como que sí era un buen hombre, ¿no? Pero es muy distinto eso a creer. Y aparte que dice que la palabra les pareció como si penetrara en su corazón el saber que a quien habían crucificado era el que Dios había designado como Salvador. ¡Wow! Eso fue algo duro para ellos. No fue fácil. No fue como que nada más escucharon algo bonito y por eso quedaron cautivados con las palabras de Pedro. En realidad fue un mensaje duro, confrontador, ¿sí? Sin embargo, ellos recibieron ese mensaje. Recibieron la palabra. O sea, que la escucharon y la creyeron. Y no solamente la creyeron, sino que perseveraron en ella. Es decir, se mantuvieron creyendo el mensaje, la palabra que escucharon de Pedro y que escuchaban de los apóstoles. O sea que no fue algo que les entró por un oído y les salió por el otro. Ni tampoco fue algo que hayan creído en ese momento y que bueno, pues la emoción y todo, ¿verdad? La fiesta y el espectáculo. Pero después, fue algo, pues estuvo bien, ¿verdad? Fueron unas buenas vacaciones y pues vámonos ya de regreso a la normalidad, a la casa. No fue algo así. O no fue algo que creyeron, pero después ya se les olvidó. Era algo realmente importante. Algo realmente importante para ellos. Y por eso se mantuvieron aprendiendo, escuchando, entendiendo el mensaje acerca de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la iglesia comenzó con verdaderos creyentes, personas que de verdad creyeron el mensaje de Jesús. Los verdaderos creyentes son los que componen realmente a la iglesia. No es la gente que va a un edificio o la gente que se dice pertenecer a alguna religión o quien se denomina a sí mismo cristiano, cristiana, de cualquier tipo. Son los verdaderos creyentes, los que reciben la palabra, los que han comprendido y, como decía ahorita, han sido regenerados por dentro para creer en Jesús como Salvador y como Señor, como Rey. Y que se mantienen perseverando ahí. ¿Sí? Y no es de que solamente están asistiendo a la iglesia por un tiempo a ver qué pasa. O, pues bueno, me invitaron, vamos. Digo, excelente, o sea, si te invitan, ve, ¿no? A nuestras reuniones, a las reuniones de tu iglesia, si te invitan, ve. O sea, si tú quieres ir porque tienes ganas de conocer, ve. Pero debes de saber algo, que si tú no has creído, tú no eres parte de la iglesia aún. Si tú no has creído en la palabra, en el mensaje de Jesús, en el Evangelio, si tú aún no puedes decir que ya recibiste esa palabra que te cambió por dentro y que estás perseverando en conocer a Jesús como tu Salvador, el único que puede perdonarte tus pecados, que no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra persona ni personaje, no hay ningún otro medio aquí en la tierra, ni en el cielo, ni en cualquier lugar por medio del cual tú puedas tener salvación y vida eterna. Si tú has creído eso y si tú has perseverado en eso, entonces tú eres parte de la iglesia. Pero si no lo has hecho, aún no eres parte de la iglesia. Y puedes estar yendo ya por mucho tiempo a alguna iglesia o incluso aquí a Betel,
Pero si tú no has creído esto, tú aún no eres parte de la iglesia. Y te invitamos a que escuches, te invitamos a que oigas y conozcas a Jesús a través de la palabra. Pero cuando eso suceda, entonces tú entrarás en un nuevo reino espiritual, que es lo que estaban haciendo estas personas, ¿sí? Al escuchar el mensaje de Pedro. ¡Wow! Y estaban perseverando, se estaban manteniendo ahí. Esa es la verdadera iglesia. Las personas que reciben el mensaje, la palabra de Dios, creen en ella y perseveran. ¿Sí? Continúan creyendo. A lo mejor puede que se hayan alejado, pero vuelven a creer y siguen perseverando. ¿Sí? Siguen perseverando. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Así es de que no importa cuántas veces caiga el justo, porque 7 veces cae, 7 se levantará. La persona que ha decidido creer en Jesús y que Dios ha puesto su mirada en ella, va a seguir, va a continuar. Puede caer, tal vez puede tropezar, pero va a continuar, va a perseverar. Sí. Y yo te animo a que si tú ahí nos estás viendo y te has alejado, te has apartado, pero sabes que Dios te está hablando, sabes que Dios quiere que tú seas parte de su iglesia. Él quiere que tú recibas su palabra, la creas y que perseveres, que continúes, que te dediques continuamente. Bien. Y luego, dice ahí en el verso que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Hay otra versión o versiones que lo dicen como doctrina de los apóstoles, ¿sí? Que perseveraban o se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. Doctrina se traduce como enseñanza. Es simplemente eso, enseñanza. Y a lo mejor tú puedes preguntarte, bueno, ¿y cuál era? ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? ¿Sí? Y nosotros, conforme vayamos viendo el libro de Hechos, lo vamos leyendo y lo vamos estudiando, nos damos cuenta de que era exactamente el mismo modelo que seguía Pedro, que seguía Pablo, que seguía Juan, los demás apóstoles y los demás discípulos que predicaron y que enseñaron. Seguían exactamente el mismo modelo y era enseñar acerca de quién es Jesús, lo que Él enseñó sobre su reino, sobre el reino de Dios, ¿sí? Y respaldaban todas estas enseñanzas a través de las Escrituras. Obviamente ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía, ellos escribieron el Nuevo Testamento inspirados por Dios, pero eso fue conforme pasaron los años. Pero las escrituras que ya tenían hasta ese momento era el Antiguo Testamento. La ley y los profetas, como en alguna otra parte se menciona de esa manera. De hecho, en Lucas mismo así lo mencionan en varias partes. Y a través de los escritos que ya tenían, que ya conocían por muchos años, por cientos de años, ellos podían respaldar que era cierto que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Rey y que Jesús iba a hacer lo que iba a hacer e hizo, y que Jesús dijo, que era cierto lo que Él dijo, ¿sí? Lo que Él enseñó, y eso estaba ahí. Y que las profecías acerca de Él se cumplieron todas, y aún se estaban cumpliendo las que Dios había dado para la iglesia. Entonces, a través de esto, ellos estaban enseñando y estaban instruyendo a los nuevos creyentes a vivir en este mundo como si Jesús fuera el único rey. Digo como si porque aún no es completamente el rey total, ¿no? O sea, este mundo aún sigue gobernado por las personas, por el ser humano.
vendrá un tiempo, vendrá un día en el que Jesús venga como rey y sea el único rey. Pero aún no estamos en ese tiempo. Pero desde ahorita ya podemos aprender a vivir como cuando sea ese tiempo, ¿sí? Viviendo en este mundo como teniendo a Jesús como único rey. Sí, y ellos estaban aprendiendo eso. Ellos estaban aprendiendo qué era lo que Jesús les había dicho, cómo era Jesús, cómo hablaba Jesús. Recuerden que los apóstoles, una de las características para ser apóstoles es que tenían que haber seguido a Jesús desde el principio, desde Juan, desde que Juan Bautista empezó a predicar. Tuvieron que haber estado con él los 3 años de su ministerio y tenían que haber sido testigos de su resurrección. ¿Sí? Y eso eso habían presenciado los apóstoles y eso habían comunicado a los demás discípulos. Muchos de los discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Eran 120. Los que estaban en Jerusalén nada más, había más discípulos todavía fuera. Pero entonces, ahora estos 3,000 nuevos creyentes estaban hambrientos. Ellos querían saber, querían conocer, es como, por favor, dime más, por favor, dime más. ¿Sí? Enséñame qué pasó en estos 3 días y por qué Jesús murió, ¿verdad? Y por qué lo crucificaron y por qué tuvo que ser así y cómo fue que resucitó, qué les dijo, cómo se les apareció, qué milagros hizo con ustedes, a dónde fueron, todo eso. Ellos querían saber, ellos querían conocer. Querían saber quién era su rey, en el que ahora estaban depositando toda su confianza. Y esa iglesia, familia, esa es una marca que debe de ser una característica también en nosotros. El desear conocer a Jesús, desear escuchar a Jesús a través de la palabra, desear conocerlo. Pasar tiempo para aprender acerca de tener amor por la palabra, hambre por la palabra de Dios. Sí. Y esto es lo que nosotros podemos ver en esta primera iglesia. Y hay algo bien importante, que además del amor por la palabra, también debe de estar aquí y de hecho está unido, estás totalmente pegado a esto. Y está en el verso 43. Vamos a leerlo, dice Hechos 2:43, que después de haber ellos empezado a escuchar a los apóstoles y estar ahí perseverando en eso, en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración, dice que sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona, es decir, a la comunidad ahí en la ciudad de Jerusalén sobrevino un temor, pero de acuerdo a la palabra que vemos ahí de temor, no se refiere a un temor de que estaban aterrorizados, porque entonces se hubieran ido, ninguno se hubiera quedado, ¿verdad? Todos se hubieran regresado a sus casas y decir, ¿de qué está pasando aquí? Yo no quiero ser parte de esto, bye. Pero no estaban aterrorizados ni nada por el estilo, sino que estaban asombrados. Este temor es como un sentido de asombro. Algo aquí no es normal, ¿sí? Algo aquí es sobrenatural. Esto que está pasando aquí con estas personas es Dios mismo. Es Dios mismo, imagínate. El poder sentir, el poder saber, el tener esa, no sé de qué manera expresarlo, pero que tú sabes, lo puedes percibir, de que Dios está en medio de algo, de que Dios está en medio de esta gente, de que Dios está a través de esto nuevo que está sucediendo.
Dios está aquí, su presencia. Y es bien importante que, si te fijas, dice, vamos a ver el orden específicamente. Dice, sobrevino temor a toda persona. Punto número 1. Y luego punto número 2. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Ahora, a veces cuando lo leemos así de pasada, podemos llegar así de corrido, podemos llegar a pensar que el temor sobrevino por los milagros y las señales y los prodigios que hacían los apóstoles. Pero, ¿qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que sucede primero? Dice que primero sobrevino temor. O sea, simplemente con lo que había pasado en Pentecostés, esas señales, esos milagros de hablar en otros idiomas, de que tanta gente, miles de personas, creyeran en Jesús, se rindieran ese día, rindieran su vida a los pies de Jesús, se bautizaran y se unieran a este grupo de nazarenos, como les llamaban, porque seguían a Jesús el Nazareno. Esto causó un asombro a toda la gente, a toda la ciudad. Causó un asombro impresionante. Y después se hicieron los demás milagros y prodigios y señales que también debió haber tenido un impacto sobre las personas, pero y aparte que eran importantes porque comprobaban que realmente Dios estaba respaldando a estos locos, ¿verdad? Con fuego en la cabeza y que estaban haciendo cosas que nunca nadie antes había hecho. Pero Dios los respaldaba a través de los milagros a los apóstoles. Pero antes de los milagros ya había un asombro por algo sobrenatural que estaba sucediendo ahí, entre ellos. Y esto nos dice que la presencia de Dios causa esta sensación de temor y de asombro. La presencia de Dios y cómo se manifestó la presencia de Dios fue a través del Espíritu Santo viviendo en las personas, llenos, la iglesia siendo llena del Espíritu Santo, viviendo llenos del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver más adelante, la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, pero aquí estaban las dos. Habían sido bautizados y habían sido llenos, estaban viviendo llenos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo y es la palabra, era el mensaje. Estas dos cosas tenían el poder suficiente para causar asombro en la gente. Esa es la presencia de Dios que nos puede asombrar y cautivar y darnos cuenta. Y también se puede sentir, sí, también lo puedes sentir a veces de una manera, no sé, no, es un poco difícil explicarlo, pero lo puedes sentir en tu cuerpo o algo así, pero realmente cuando es más impresionante no es cuando eso pasa. Cuando es más impresionante es cuando en tu interior, en tu espíritu, tú percibes de que Dios está aquí, de que Dios te está hablando, de que Dios te está comunicando contigo, de que Dios te está haciendo saber que Él está ahí contigo, donde tú estás ahorita. Y qué grandioso es eso. Y gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por su Espíritu Santo, por su amor. Gracias por tu poder, Padre. Gracias. Y creo que estas cosas nos llevan a este primer punto. Nos lleva a poder determinar que la iglesia, la primera iglesia y el diseño original de la iglesia, este nuevo templo,
debe de ser caracterizado por un amor hacia la palabra y hacia la presencia de Dios. Un amor por la palabra, un amor por escuchar el mensaje de Jesús, por conocer a Jesús y por estar en su presencia. Sí. Muy bien. Vámonos al segundo punto para terminar. Y el segundo punto es la comunión entre los creyentes. Y la palabra comunión, vamos a ver ahorita lo que significa, porque puede por ahí a veces tener diferentes significados, sobre todo los que ya tenemos, ¿verdad? De que ya tenemos una idea en nuestra mente acerca de qué es comunión, pero ahorita vamos a ver. Vamos a leer en el verso 42 otra vez cómo esta palabra se menciona ahí. Dice Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, ya lo vimos, y a la comunión, ¿sí? A la comunión. Esto era también algo en lo que perseveraban, en lo que se dedicaban continuamente, a la comunión. Ahora sí, la palabra comunión viene del griego koinonia, que tiene un significado para referirse a una unión espiritual, ¿Qué quiere decir? Y vamos a anotar algo aquí, primeramente. Esto es súper obvio y lógico, pero es bien importante. Lo damos por hecho ya porque pues, lo leemos y por el contexto en el que estamos todos, pero qué importante es notar que cuando estas 3,000 personas escuchan a Pedro, le escuchan hablar acerca de que Jesús es el Salvador de los pecados y el Rey del mundo, y ellos creen en eso y se bautizan y todo, los 120, ¿verdad? Incluidos ahí los apóstoles, los 120, no les dicen, bueno, pues qué bueno, muchas gracias, le felicito, ¿verdad? Por haber creído en el Señor Jesús. Ahora le invito a que regrese a su país, que regrese a su casa, por favor, ándale, vaya ahuelcando el ala aquí, ya somos muchos, a una distancia. No, ¿verdad? No los despidieron. Fíjate, me recuerda mucho a cuando la multitud dice que buscaba a Jesús y cuán diferentes eran los apóstoles en ese momento, porque en ese momento era de que, oye Señor, pues ya despídelo, Señor, ¿verdad? Así de que pues ya están aquí muy de encimosos, ¿no? Y Jesús, así como me imagino así volteándolos a ver de que, ay muchachos, ¿verdad? Y les se quejan con Jesús y les dicen, es que ya están aquí de que tienen mucha hambre, ¿verdad? Eran norteños los apóstoles, ya tienen mucha hambre aquí, nomás se están quejando y de que ya quieren comer. Y Jesús les dice, pues denle ustedes de comer. Jesús también era norteño, ¿verdad? Pues ándenles ustedes, denles de comer. y total, ahí Jesús tiene que obrar milagros y todo, pero aquí no fue lo mismo, ¿sí? Cuando vienen toda esta gente, no los despidieron y así de que, bueno, ya, muchas gracias, esto no estaba en los planes, ¿verdad? No, ellos recibieron a esos 3,000 de ser una preiglesia, vamos a ponerlo así, de 120 personas. Ellos pasaron a ser una iglesia de 3,120 personas en un día. Imagínate. Qué sorprendente es eso, ¿no? O sea, recibieron a todos, y qué bueno que no tenían un lugar porque no hubieran cabido. Por eso es que ahorita lo vamos a ver, se tenían que reunir en el templo, porque 3,000 personas, o sea, ¿cómo le haces, no?
Y por eso es que se reunían todos los días allí a las afueras del templo para que pudiera caber un montón de gente. Pero qué importante es esto, que ellos no les dijeron, bueno, ok, váyanse a su casa. Los hicieron parte de la congregación, que es otro significado de iglesia, es congregación, asamblea. Sí. Los aceptaron, los abrazaron y aquí empieza la unión, aquí empieza algo que nos muestra cómo debe ser la iglesia. Sí. Y luego, esta palabra de comunión, que perseveraban en la comunión, ahorita te dije, es una unión espiritual, también tiene que ver con un compañerismo, con ser compañeros de equipo que comparten la vida juntos. Es decir, no fueron individuos que creyeron cada uno por su lado y después se fueron a vivir su religión cada uno por su lado, sino que ahora estaban creyendo, ahora estaban teniendo la fe de Jesús y ahora estaban compartiendo esa fe, y no solamente la fe, sino su propia vida con los demás, con otros. Estaban recibiendo en su vida a otras personas y también dando parte de su vida a otras personas. Lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Es decir, no eran espectadores. No. Esos 3,000 que escucharon atentamente a Pedro no fueron un público nada más. No fueron una audiencia nada más. No fueron asistentes a un evento y ya. Ellos se convirtieron en una familia. ¿Sí? Y mira, aquí vamos a poder poner algunos ejemplos. ¿Qué tan importante fue para estas personas lo que estaban escuchando? Imagínate lo que Dios puede hacer cuando obra con su poder en la mente y en el corazón de gente, que les hace saber de que no solamente están escuchando, no solamente están siguiendo a una persona famosa o importante, sino que es la persona de las personas, es Jesús el Salvador prometido, es el Rey del mundo. Estas personas estaban ahí, se estaban dando cuenta que lo que se había prometido a ellos, a su pueblo, porque eran judíos todos, aunque eran de diferentes países y lugares, eran judíos todos ahí. Algunos eran de ahí mismo de Jerusalén y otros no, pero todos eran judíos. Era una promesa para ellos. Su Salvador por fin había venido. Sí. Y era este Jesús. Y que los apóstoles tenían la manera de poderles probar todo lo que él había hecho, que él había sido un hombre justo, recto, bueno y poderoso en Dios. Dios mismo encarnado en él. Y entonces están conociendo al Rey del mundo, que es Jesús. Y esto les cambia la vida totalmente. Les cambia la vida. Sí, es como que ellos ni siquiera se imaginaban. Es como si alguien te invitara a la feria, ¿no? Y tú, como siempre, llenas ahí el boletito, ¿verdad? De la rifa, del carro, de, no sé, de un premio de dinero, tipo la lotería, ¿no? Algo así. Y tú, pues ahí vas y todo, pasan los días. Y tú estás en esa feria, en esa kermés, en ese festival. Y de repente hacen la rifa y te das cuenta que eres el ganador, que resultas ganador de la camioneta, que resultas ganador de la lotería y del premio. Te cambia la vida, ¿no? Y es algo que tú nunca esperabas, nunca te imaginabas que fuera a suceder. Pues así fue para ellos. Y mucho más, mucho mejor. Ellos nunca se imaginaban que ese día de Pentecostés ellos iban a conocer acerca del Salvador y del Rey del mundo, que ya estaba aquí y que ya había venido.
Y fue tan impresionante, ¿sí? Y que lo mismo que tú estabas sintiendo en tu corazón de que Dios te estaba hablando ese día y Dios te estaba dando ese Espíritu Santo, eso mismo le estaba pasando a los 2999, sí, que estaban ahí a tu alrededor. Y es como, wow, no manches, o sea, Dios hizo esto, ¿sí? Dios nos trajo aquí para que escucháramos este mensaje de estas personas. Dios nos trajo aquí. Dios hizo que sucediera esto para que yo creyera en Jesús. Y esto me une a toda esta gente que también Dios la escogió y Dios la trajo aquí. Y esa es la sensación que debemos de sentir como iglesia. Dios me ha escogido, Dios me ha traído o ha llevado el mensaje hasta mi casa, ¿no? A que yo lo pueda ver y oír. Y yo soy parte de algo más grande que ni siquiera puedo imaginar en todo el mundo. En todo el mundo, iglesia. La iglesia no es solamente aquí en la ciudad, ¿sí? La iglesia como iglesia somos parte de algo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso es que ellos ya no eran solamente judíos. No eran solamente el árabe judío que vino a la fiesta. Ahora era el árabe judío renacido en Cristo. Ya no solamente era el romano judío que vino peregrinando, ¿verdad?, hasta Jerusalén. Ahora era el romano judío que había sido hecho una nueva criatura en Jesús. Ahora ellos pertenecían a la familia de Dios a través de Jesús. Qué asombroso. Y aquí es importante saber por qué sucedió lo que vamos a leer a continuación, y que es en Hechos 2, 44, 45, donde dice que todos ellos, los que habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Incluso vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Wow. Aquí muchos han querido tratar de decir, eran los inicios del comunismo, ¿verdad? Donde no existe la propiedad privada y todo es de todos y así. Pero no tiene, en realidad no tiene que ver con el comunismo. Y ahorita lo explicaré con algo muy, muy fácil. En realidad, lo que estaban haciendo es que estaban cumpliendo con el corazón de Dios. ¿Qué te dije al principio? Que este es el diseño original. Este es el nuevo templo, ¿sí? Cuando Dios al pueblo judío le da las leyes, muchísimos años atrás, antes de esto, y en esas leyes Él les explicaba a los judíos cómo vivir. Y algo que marcaba a los judíos o al pueblo de Israel sobre cómo debían de vivir era que debían de vivir con generosidad y con justicia. Y por ejemplo, algo que hacían, que le correspondía al templo, era recibir ofrendas para darle a los pobres, ¿sí? Ahora ellos eran el nuevo templo. Por eso ahora ellos estaban viendo la manera de poder dar a los que no tenían. Y ahora tú dices, bueno, ¿y de dónde empezó a salir toda esta gente que no tenía? Pues eran los mismos 3,000 que habían venido de muchos lugares, habían dejado sus países. Ellos habían ido nada más por un tiempo a la fiesta de Pentecostés, a la Pascua y todo eso. Ellos no tenían idea de que ya no iban a regresar. Bueno, probablemente sí regresaron muchos después, pero de que se iban a querer quedar ahí, mejor dicho.
Y es que es lógico porque están aprendiendo acerca de Jesús y ellos se están dando cuenta de lo importante que es la promesa esperada por cientos, miles de años, es viendo ellos cumplirse frente a sus ojos y entonces, ¿cómo voy a regresar a mi casa? Allá no hay iglesia. Los que me están enseñando acerca de Jesús están aquí en Jerusalén, no están en ningún otro lugar. Yo no quiero ir a ningún otro lugar. Yo quiero aprender acerca de Jesús. Entonces, ellos por eso se quedaron ahí, esos 3,000 personas se quedaron a vivir ahí en Jerusalén. Y es como de que, híjole, ¿y ahora cómo le hacemos, verdad? Porque dejaron sus trabajos allá donde vivían, no, obviamente sus propiedades, no estaban preparados para algo así, pero la iglesia, los que vivían ahí en Jerusalén, fueron generosos con ellos y vendieron sus cosas para poder darles a los que no tenían, para poder comprar comida. Lo más seguro es que era lo más básico, lo más esencial, lo más necesario, comida, ¿verdad? Poder, no sé, hacer tiendas de campaña, o algunos hospedaron seguramente en sus casas a otros, que esto es una muestra, por ejemplo, de que no había comunismo total, porque dice más adelante, ¿verdad?, de que comían juntos en las casas, así es de que había gente que todavía tenía casas, todavía tenía su propiedad privada, sino cómo iban a comer las personas, ¿no? El punto aquí es de que ellos compartieron lo que tenían con esos peregrinos que no tenían nada. Y no fue una obligación, no fue algo que tuvieran que hacer, sino que quisieron hacer, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, empieza a sentir como Dios siente y empieza a desear las cosas que Dios desea y cumple con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es dar, es ser generoso, es la generosidad, siempre ha estado en el corazón de Dios. Por eso les pedía al pueblo que cuando cosecharan los campos de cultivo no recogieran todo totalmente, sino que dejaran algo ahí para que los pobres que pasaran viajando por el lugar pudieran tener algo que recoger también ellos y comer. Sí. Cuando Dios les dice que les da la ley y les dice que ellos van a ser reconocidos en medio de los demás pueblos porque son un pueblo que tiene leyes tan justas y tan buenas. Dios quería que su pueblo fuera reconocido por su generosidad y porque ayuda al pobre, porque ayuda al que no tiene, al que lo necesita. Y eso estaba haciéndose realidad ahora a través del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Ellos con alegría y de corazón, lo vamos a leer ahorita, estaban siendo generosos, estaban despojando de lo que tenían. Sí. Por eso es que esto no tenía nada que ver con ¿cómo se dice? Un sistema social de comunismo, capitalismo, o eso no. De hecho, como un predicador lo mencionó, me gustó mucho cómo lo menciona. Él dice, el capitalismo es, lo mío es mío, ¿verdad? El comunismo es, lo tuyo es nuestro, ¿verdad? Pero el cristianismo es, lo mío es tuyo. Sí, eso es cristianismo. Lo mío es tuyo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sí, porque en esto podemos ver y conocer el amor de Dios, en que Cristo murió, dio su vida. El amor de Dios se hace real en nosotros cuando amamos a la gente, cuando damos, cuando somos generosos. Sí. Y esto mismo nos enseña un buen tip
para el desánimo y las complicaciones. Ahora sí que como casi tipo comercial, ¿no? De antes, ¿verdad? Que era, ¿acaso tú te sientes triste todos los días? ¿De casualidad eres una persona complicada? Y pues bueno, la solución está en que hagas esto. Lo que viene en el verso 44 y verso 45. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quieres tener alegría? ¿Quieres dejar de ser una persona complicada y ser más bien sencilla en tu corazón? Haz algo bueno por alguien más. Comparte lo que tienes con otras personas. Y no solo lo material, que es muy necesario y es importante, pero comparte algo que tienes. Si tienes esperanza, compártesela a alguien. De hecho, la generosidad aumenta la esperanza de la gente. Si puedes hacer algo bueno por alguien más, si puedes servirle, ayudarle a alguien, piensa en alguien de la iglesia y sírvele. Compártele algo, compártele una palabra, llámale, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Sí puedes llamarle o mensajearle para decirle cómo te sientes si estás pasando por alguna situación difícil, pero si de verdad quieres encontrar alegría y dejar de complicarte las cosas, antes de decirle cómo te sientes y tus problemas, primero pregúntale cómo está. Primero ora por esa persona. Primero busca de qué manera le puedes ayudar y servirle. Sí. Haz algo bueno por alguien más. Hoy, mañana, estos días, esta semana. Y bueno, de hecho es algo que llenos del Espíritu Santo sucede naturalmente. Sí, y buscamos servir a los demás, servir a nuestra familia en la fe, servir a la gente, ver por sus necesidades, ayudarle. Sí. Esto es algo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Y por eso es de que a través de todo esto nosotros vemos que una segunda marca de la iglesia y del diseño original de la iglesia es el amor por la familia de Dios. Amor por la familia de Dios, sí. Es el amor por la familia de Dios algo que debe caracterizarnos, así como lo hizo en la iglesia primera, sí, en ese nuevo templo donde Dios habita. Dios habita en medio de personas que se aman. Sí, en medio de personas que se preocupan unas por otras, en medio de personas que se hablan la verdad, en medio de personas que van aún en los momentos más difíciles y te acompañan. Sí. No de personas que están esperando a que vengan y les ayuden, sino personas que salen o que extienden su mano para ayudar y para servir. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no espera a que vengan. Esa persona alcanza a la otra, a los demás. Sí. Y esto es lo que podemos aprender de esta primera parte, con estos dos primeros elementos, ¿verdad? De la iglesia, el diseño original de la iglesia. Y con esto vamos a finalizar. Sí, que el diseño original de la iglesia es el ser una comunidad que tiene amor por la palabra de Dios y un asombro por la presencia de Dios, que anhela estar ahí, anhela escuchar la palabra, conocer más a Jesús para seguirlo. Y también que es una comunidad con amor por la gente, con amor por la familia de Dios.
y este amor se manifiesta a través del compañerismo, estando juntos, viviendo juntos, compartiendo la vida juntos y también siendo generosos. Y vamos a orar, ¿te parece? Para que Dios nos muestre cómo podemos llevar a la práctica cada una de estas cosas. Y creo que podemos pensar en esta semana cómo poder tener amor por la palabra de Dios realmente, ¿verdad? Cómo tener asombro por la presencia de Dios y cómo tener amor por la familia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está aquí. Señor, oramos primeramente, Señor, por cada persona que nos está viendo el día de hoy, que nos está escuchando y que no ha creído aún en Jesús, pero que sabe que tú le estás hablando. Dios, pedimos que tú llenes con tu Espíritu Santo a esta persona, a cada persona, Señor, que se encuentre en esta condición, Señor, y que quiera arrepentirse de sus pecados y que quiera pedirte perdón a ti. Señor, ven y mueve su corazón, mueve sus palabras para que con sus propias palabras pueda orar, pueda decirte: Señor, perdóname por mis pecados. Yo reconozco que he actuado contra ti, pero te quiero pedir perdón a través de Jesús, porque es Él quien me ha dado, a través de su muerte en la cruz y su resurrección, perdón de mis pecados. Y yo te pido que tú me des a Jesús, que yo pueda creer en Él, que pueda conocerlo a Él y ser limpio y ser regenerado por dentro, ser una nueva persona, nacer de nuevo en Jesús, para que Él sea mi Salvador y para que Él sea mi Señor y le pertenezca mi vida y yo viva para Él. En el nombre de Jesús. Sí, Padre, que cada persona que haya orado esto, Señor, tú le llenes, Señor, y tú le guíes y lo hagas parte de la iglesia, de tus promesas, Señor, de esto que acabamos de escuchar. Amén. Y te pido por los demás, Señor, te pido por tu familia, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Danos hambre por tu palabra, Señor. Llévanos a darnos cuenta, Señor, si estamos teniendo un hambre o no por tu palabra, porque es tan importante, Señor. Y también que podamos reconocer a quién estamos escuchando. Si de verdad estamos escuchando a personas que nos hablan tu palabra, Señor, porque yo sé que en el resto de los días, incluso hoy mismo, Señor, podemos ver, escuchar predicaciones de otras personas, Señor, pero que sepamos que las personas que escuchamos sean verdaderos maestros, Señor, de tu palabra, que sean verdaderos predicadores de tu verdad, Señor, y no personas que solamente están tratando de hacer de la iglesia un centro de superación personal o un lugar para poder obtener éxito financiero, éxito de liderazgo, éxito, o sea, de muchas cosas que no necesariamente son malas, Señor, pero que ese no es el propósito de tu iglesia. La iglesia está para escuchar la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a buscar tu palabra, tanto escuchándola de otros, verdaderamente, Señor, predicada con Cristo en el centro, Señor, como nosotros personalmente buscar tu palabra en nuestro día a día, en el tiempo de oración, de lectura de la Biblia. Danos esa hambre, ese amor por tu palabra, ese temor y asombro de tu presencia, Señor, que está ahí, que nos ha hecho a nosotros un nuevo templo, nos ha hecho a nosotros tu iglesia.
iglesia, el lugar de tu habitación. Sí, Señor, derrama ese temor, Señor, en nosotros, en tus hijos. Y que al mismo tiempo, Señor, ese amor que recibimos de ti a través de tu palabra sea proyectado hacia las demás personas en generosidad, en compañerismo, que vivamos la vida juntos, que no estemos aislados, que no estemos apartados, Señor. Si hay alguna persona, Señor, que se ha apartado, Señor, de ti y de la iglesia, Señor, y es tu hijo, es tu hija, Señor, atráela, Señor. Ven y junta a tu rebaño, Señor. Ponlos bajo la sombra de tus alas. Líbralos de toda confusión, de todo temor, de toda adicción, de toda ansiedad, de toda enfermedad, Señor. Oramos por cada enfermo, Señor, para que tú traigas sanidad y tu reino, Señor, por encima de todo problema físico. Sí, Padre, que tú seas glorificado, no el temor, no la enfermedad, sino que tú seas glorificado en la vida de cada persona, Señor, que está enferma, Señor. En el nombre de Jesús, tu voluntad, Señor, y tu amor, Señor, de unos por otros, Señor, sea real, Padre, entre nosotros. Que vivamos como tu familia, como tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén.